Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este espacio, a este coloquio abierto que ya es habitual para la ONG AESCO, que pone siempre su mirada en asuntos de particular interés que tienen que ver con el día a día y que no solo marcan la agenda de un país, de un gobierno, marcan efectivamente la vida de muchos ciudadanos. En esta oportunidad se ha pensado en un tema del que se habla mucho y del que lamentablemente no se sabe lo suficiente. Nos imaginamos un futuro en España sin la Troika. ¿Qué es la Troika? ¿Cuál es la implicación de la Troika en el destino de millones de ciudadanos en este y en otros tantos países de Europa? De eso pretendemos hablar en estos minutos. Y para ello nos da muchísimo gusto contar esta tarde con la presencia de Jordi Squer, quien es integrante de la presidencia regional de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid y también de la Plataforma por la Banca Pública. Está también con nosotros Carlos Sánchez Mato, que es presidente de ATRAS Madrid. Con ellos pues intentaremos acercarnos a estos asuntos que, insisto, tienen tanto que ver con nuestra vida cotidiana. Parece ser que no para bien. Hoy, cuando se piensa en la Troika, y quizás sin hacer una alusión peyorativa, muchas veces nos imaginamos, como suele aparecer en los medios de comunicación, a esos hombres de negro que vienen a ajustar cuentas, a poner nuevos corsés, a poner quizá más escollos en el camino de la vida económica de un país como es España. ¿Es ese realmente el objetivo de la Troika? Comisión Europea, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional. ¿Es para asustarse? ¿Es para sencillamente darles la bienvenida y, como se hace en algunos países eslavos, servirles pan y sal en señal de que llegan amigos? Vamos a enterarnos y evidentemente vamos a aprovechar la presencia de estos buenos amigos que, curiosamente, según dicen, no se conocían de mucho, pero que han hecho excelentes migas al calor de una charla, de un coloquio abierto como este que hoy nos ocupa. El primer turno de palabra, no sé si por cortesía, teniendo en cuenta que es la primera vez que está con nosotros en coloquios similares, lo damos a Jordi, ¿les parece? Con Carlos hemos estado ya en otros debates, es a decir de AESCO, casi de la casa. Aquí no voy a incluirme yo, ¿no? Pero bueno, digo, a decir de AESCO. Pero lo cierto es que más o menos la mecánica, la estructura de este tipo de charlas es que en un primer momento tendremos las reflexiones de cada uno de nuestros ponentes, luego pasaremos a un turno de preguntas, porque la idea es que evidentemente pues tengamos un mayor número de cosas claras y el sistema participativo evidentemente nos lleva mucho mejor a eso. Así que, Jordi Squer, cuando gustes, te escuchamos. Pues vamos a ver, lo primero, ¿se me oye bien? Lo primero, agradeceros la ocasión de dar aquí de exponer mi punto de vista. Efectivamente estamos tratando de unas cuestiones que tienen mucha implicación para la vida cotidiana de las personas, ¿no? Que están detrás, porque ahora mismo tengamos millones de personas sufriendo desempleo, recortes sociales y unas condiciones de vida cada vez más duras. Yo pretendía defender un punto de vista que es poco habitual en los tiempos que corren. Habitualmente, cuando se discute de qué pasa con las políticas de la Troika, con la Unión Europea, suele surgir el debate si nos salimos del euro, si no nos salimos del euro, si es buena o mala la austeridad, si más o menos austeridad, si menos austeridad, ¿no? Y yo creo que una de las primeras cuestiones clave cuando quieres abordar este tema es el diagnóstico. Igual que un médico no puede recetar una solución si no tiene un diagnóstico claro y establece un criterio claro de cómo abordar esta cuestión, pues lo mismo cuando en la sociedad tratamos de dar una alternativa, de ver cómo podemos salir de esta maraña en la que nos venden que lo único que se puede hacer es lo que se está haciendo, necesitamos un diagnóstico. A mí me gusta mucho utilizar un ejemplo. Los astrónomos del mundo antiguo, de épocas medievales, los astrólogos para ser más precisos, se volvían un poco locos para calcular las trayectorias de los planetas, ¿no? Porque consideraban, y ese era el primer problema, que el centro del universo de la época, en torno al cual giraban todos los planetas era la propia Tierra. Y eso lo ponía muy complicado, ¿no? Y sin embargo, ese pensamiento era un reflejo de una obviedad que a todo el mundo le parecía normal, porque veían salir el sol
por un lado y ponerse por el oeste y decir, oye, pues es el Sol el que da vueltas, ¿no? Y eso, hasta que Galileo, Copérnico, no retoman una vieja idea del mundo antiguo también y establecen que el centro por lo menos del sistema solar, en aquella época del universo, es el Sol, no había forma de hacer un cálculo. Luego Kepler descubre que además orbitaban de forma elíptica y ya se consiguió simplificar el cálculo y entender realmente cómo funcionaba el universo. Pues bien, cuando hablas de estos temas, necesitas también ser capaz de centrarte en lo que es importante y marcar unos criterios que te permitan hacerle frente, ¿no? Porque no todo es lo que parece. Ese debate, por ejemplo, austeridad sí, austeridad no. Yo estoy en contra de la austeridad cuando se supone que lo que hay que hacer con esa austeridad es aplicársela a los trabajadores con salarios de miseria o con recortes en la sanidad pública, etc. Pero, por ejemplo, estoy a favor de la austeridad cuando se trata de recortar a los que más tienen, ¿no? Es decir, utilizamos términos, aceptamos el lenguaje que hay instalado en el lenguaje de la ideología dominante, como antiguamente decíamos estas cosas, y yo creo que desde la izquierda, desde los movimientos sociales, desde el mundo sindical, lo primero que necesitamos es partir de un punto de vista distinto. Para nosotros el centro del universo no es la Tierra, ni siquiera es el Sol realmente, ahora lo sabemos, pero tenemos que cambiar eso para poder explicarlo. Yo voy a plantear dos ideas que quizás sean de perogrullo. Hace 30 años no se me hubiera ocurrido plantearlo cuando yo empecé a militar y en la actividad política, pues que en esa época todos lo asumíamos, pero hemos vivido mucho desde entonces y hay que empezar a veces por el ABC de las cosas, ¿no? Y la primera cuestión que se ha perdido de vista, y hoy en día todo el mundo habla de la ciudadanía, de toda una serie de cuestiones clave, pero ¿cuál es el terreno en la primera idea central? Nuestra sociedad está dividida en clases sociales. Y eso, que debería ser joder, ya lo sabíamos, pero ¿se sacan las conclusiones pertinentes de que eso es así? Si no, no puedes explicarte, y además, no solo está dividida en clases sociales, sino que los intereses de estas clases sociales, y yo me refiero a Europa, al Estado español, es decir, la Europa contemporánea, la Unión Europea contemporánea está dividida en clases sociales con intereses antagónicos. ¿Y eso qué consecuencia tiene? Pues, joder, que estamos viendo como, igual que pasaba con el auge, pero a un ritmo mucho mayor, con la crisis crecen mucho más las desigualdades sociales. ¿Por qué? Porque los intereses de estas clases son antagónicos. Porque lo que le va bien a las grandes empresas justamente es lo que perjudica a los trabajadores. Por eso, esa idea con la que nos desayunamos, almorzamos y cenamos constantemente, de que todos tenemos que apechugar para salir de la crisis, para resolver el problema de la Unión Europea, es falsa, de cabo parado. ¿Por qué? Hay unos intereses en conflicto y de ahí pues, la idea de que los beneficios de las grandes empresas son el producto de la miseria de millones de trabajadores en materia de desempleo, de peores salarios, etc. Parece mentira, pero eso hay que explicarlo y hay que ser capaces de defenderlo si queremos luego desarrollar un programa alternativo y una alternativa frente a lo que tenemos, a la Unión Europea, incluso al régimen que tenemos en nuestro Estado. Y otra segunda tesis de la que quiero partir es, también otra de perogrullo, ¿no? Para los que llevamos muchos años militando, ¿no? El problema es el capitalismo. No es el único problema, pero es el punto de partida. Eso hoy en día no es muy popular decirlo. Si vas a en los grandes medios de comunicación, en otros no es así, pues no escuchamos a mucha gente defender esta idea, ¿no? Pero es una idea muy sencilla, pero que permite entender lo que nos pasa. Y es una idea sencillísima en el capitalismo. Las empresas no están para atender las necesidades sociales. Eso es un efecto colateral. La función fundamental de cualquier empresa, independientemente de la voluntad de sus gestores, es obtener ganancias para sus propietarios o para sus grandes accionistas. Endesa acaba de repartir la modesta cifra de 14.000 millones de euros entre sus accionistas. ¿Por qué? Pues esa es la función de una empresa. ¿Y de dónde surgen esos beneficios? Pues básicamente de explotar a los trabajadores y también de explotar el medio natural, los recursos naturales hasta la extenuación, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Y su comportamiento no es por una cuestión de ideología, y eso también quiero insistir, la ideología está al servicio de este fenómeno objetivo, que es la necesidad de obtener beneficios. Por eso las políticas neoliberales son las que al capitalismo le vienen mejor. Pero su manera de actuar responde a unas necesidades objetivas. Por eso se empeñan en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en la política que hacen, no por manía, sino porque el sistema funciona así, ¿no? De hecho, toda la política de la Troika, si os fijáis, ¿en qué consiste básicamente? Pues en gran medida en rescatar a los bancos que están en quiebra, acompañado, claro, de medidas que son muy definitorias de todo lo que acabo de decir. La primera es incrementar la explotación de los trabajadores.
¿Por qué el memorándum de rescate que la Unión Europea nos aplica al Estado español va acompañado de medidas como la necesidad de nuevas reformas laborales, que lo que básicamente hacen es abaratar el precio de la mercancía mano de obra de trabajo? Pues la mano de obra, pues eso es. Junto con ello, ¿qué hacen? Además, el recorte del gasto social, por razones obvias. Si vamos a pagar las deudas de los bancos, alguien tiene que poner el dinero, ¿no? Y en tercer lugar, además, privatizaciones de los servicios públicos, que lo que hacen es abrir la puerta a dar nuevas esferas de negocio para las grandes empresas. En el Estado español se acabó el negocio del ladrillo. La alternativa, ¿cuál es? Vamos a pasar al negocio de la sanidad, etcétera, etcétera, y poner en marcha pues nuevos terrenos donde hacer negocio, porque esa es la función de las empresas, ¿no? De hecho, sus propuestas básicamente persiguen recuperar la tasa de ganancia, porque en teoría eso es lo que fomenta la inversión, ¿no? Pagar las deudas, porque además el sistema, además de necesitar recuperar esa tasa de ganancias, se asienta también sobre una enorme montaña de deudas, y salir de la crisis exportando más. El modelo es alemán, tenemos que ser más competitivos, tenemos que exportar más, ¿no? Y esa política que está implicando, pues un traspase de riqueza de los trabajadores hacia la burguesía, así de sencillo. Una enorme cantidad de dinero atacando el salario directo, el salario indirecto, hasta el salario futuro, que serían las pensiones, ¿no? Pero a la vez mete al sistema en un callejón sin salida, porque todos los países quieren salir de la crisis a base de exportar más. Y ese mecanismo no funciona. Y de hecho, por eso seguimos atascados, entre otros motivos, en una crisis recurrente. Insisto, se empeñan en esta política no por obsesiones ideológicas, sino porque responden a los intereses materiales reales. Hace años entrevistaban a George Soros, creo que todos le habéis oído hablar de él, cuando se hizo rico especulando contra el sistema monetario europeo. Y este hombre, que además pues, se las da de gran filántropo, de una persona interesada por, y sigue dándoselas, de interesada por el futuro de la humanidad, y le decían: ¿cómo puede usted conciliar esa preocupación por las consecuencias de la crisis económica, la actuación de los mercados, la especulación, con su filantropía? Y le dice: mire, es muy sencillo. Dice: yo como persona me preocupa la situación de la humanidad, pero como inversionista, si tuviera consideraciones morales, estaría en inferioridad de condiciones para competir y fracasaría. Y es verdad que esa esquizofrenia personalizada en un personaje como Soros refleja muy bien que en el capitalismo hay una ley que está por encima de las voluntades, que es la competencia por la máxima ganancia. Y eso es lo que determina la actuación de las empresas, que a su vez son las que determinan la actuación de los gobiernos, de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo, etc. Y claro, eso es como, no sé, como la soberbia en Esperanza Aguirre, como la necesidad de comer de los tigres, es algo consustancial, no está en la naturaleza del sistema actuar así. Entonces, para mí, este primer diagnóstico somero, ya sé que hay más cosas, pero vamos a dejarlo aquí, es lo que nos determina la alternativa. Y aquí quería polemizar con una idea que es muy común, también decir, no, es que tenemos que recuperar la soberanía. Bueno, yo entiendo que se plantea con muy buena intención esa idea, ¿eh? No me malinterpretéis. Yo empecé a militar en estas historias en el año 1983, y no se me olvidará porque fue la época de la lucha contra la reconversión industrial. Y es que a mí, cuando se me habla de recuperar la soberanía, la primera pregunta que hago es ¿cuándo la hemos tenido la clase trabajadora, los sectores populares en este Estado? Pues en los años 30, durante un periodo muy corto, en la zona republicana, porque en el resto, en la época en que no estábamos en la Unión Europea, que la Troika todavía no nos puteaba, nuestra burguesía y nuestros gobiernos se encargaban de sobras. O nos olvidamos, lucha contra la reconversión, huelga general del año 88, etc., ¿no? Es decir, nuestro Estado también está dividido en clases. Nuestro gobierno también tiende a defender los intereses de la clase que tiene el poder económico, y así lo hemos visto antes de entrar en el euro y después. ¿Por qué Rajoy y, por desgracia, también Zapatero se empeñaron en seguir la política de la Troika? Pues porque fundamentalmente coincide con lo que ellos necesitan hacer, con la misma política. Obviamente se pelean en otros aspectos, claro que sí. Por eso, por ejemplo, la idea que surge de las direcciones de comisiones y de UGT, cuando Cándido Méndez y Ignacio Toso le plantean a Rajoy: si te enfrentas a Merkel, estaremos contigo, es una muy mala idea, porque mañana probablemente pueda haber un enfrentamiento del gobierno español con Alemania, pero os aseguro que no será pensando en los intereses de la mayoría, sino los intereses de las empresas, ¿no? Entonces, es necesario tener muy claro que el problema lo tenemos que enfocar desde una vertiente de clase, o no vamos a conseguir salir, nos vamos a perder
en una situación que acabaría enfrentándonos trabajadores alemanes, trabajadores del norte contra trabajadores del sur, y por ahí nos podemos perder. Otra idea de cara a ir pergeñando el esqueleto de una alternativa, quizás vosotros hayáis oído hablar, supongo que sí, de una propuesta que surgió de la Confederación Europea de Sindicatos, que es la propuesta de un nuevo plan Marshall para Europa. A mí me parece muy jugosa la propuesta y recomiendo encarecidamente que el que tenga ganas y tiempo, los frikis como Carlos y yo, que nos leemos un montón de cosas que nos caen en las manos de cabo a rabo, pero daba un dato muy interesante. En Europa hay 27 billones, con B de burrado, de activos financieros buscando inversión. Y decía, se nos ocurrió a nuestra cúpula sindical europea una brillante idea. La idea en realidad viene de la dirección de los sindicatos alemanes, pero la hace suya, de hecho se presentó aquí en el Estado español. Lo que hay que hacer es, si hay dinero, y eso está bien, está claro que hay recursos, vamos a garantizarles a través de unos bonos que vamos a llamar bonos New Deal, una rentabilidad garantizada por el Estado para invertir ¿qué? En energías renovables, en desarrollar los servicios públicos sanitarios, de dependencia, etcétera, etcétera, etcétera. Una idea que se ve que no se les debió ocurrir a los capitalistas, que podían ganar dinero con la sanidad, con las renovables, etcétera. Y perdemos de vista, y yo creo que ahí está el error del planteamiento de las direcciones sindicales, es que esos recursos que existen los queremos movilizar garantizándoles la rentabilidad a las grandes fortunas y a las grandes empresas que los tienen. Y claro, eso es un disparate, porque realmente ellos saben muy bien cómo hacer rentables las inversiones. ¿Por qué están desmantelando el sistema sanitario público? Porque es la única manera de que el sistema sanitario privado sea rentable. Si tú tienes la opción de ir al público, no vas a perder ni un minuto en gastar tu dinero en un sistema peor y más caro, ¿no? Entonces realmente volvemos a lo de antes, es decir, no puedes encontrar una alternativa eficaz que concilie el interés de las grandes empresas y el interés de la clase trabajadora, que es la mayoría de la sociedad, y de las clases populares. Si intentas organizar tu alternativa con ese criterio, te va a pasar como con esta propuesta del CES, que está en el papel muy bien, pero en la práctica no la vas a poder hacer viable. No sé si no sé cómo voy de tiempo. Todavía voy bien, todavía me queda un poquito. Tampoco estoy de acuerdo con la idea de que tenemos que ser más competitivos. ¿Por qué? No porque no haya que desarrollar la producción, la tecnología, la ciencia aplicada a la economía, nada de eso. El problema es que eso, ¿qué quiere decir ser más competitivos en este mundo en el que vivimos? Pues significa que las empresas tienen que ser cada vez más rentables. Y eso implica que si quieres competir en un mundo donde, por ejemplo, tienes al lado a la industria china con una mano de obra todavía más explotada que la de aquí, aunque eso ya se está empezando a arreglar en el sentido que quieren los empresarios, pues al final lo que estás entrando es en la dinámica de aceptar la dinámica del capitalismo, de intentar ser el país que o bien tiene la mano de obra más barata, o bien con pocos trabajadores y mucha tecnología consigue el mismo resultado. Al final intentan tener las dos cosas, tecnología y mano de obra barata. Y al final peleas por intentar estar en la cúspide de la cadena trófica de la sociedad, es decir, pues los pocos países donde puede haber un nivel de vida más alto, sobre un mar de miseria en el resto del mundo. Y yo creo que desde la izquierda, desde el mundo sindical, no nos interesa entrar en esa dinámica. Es decir, porque además nos coloca en la dinámica países del sur contra países del norte. Cuando tienes mini-jobs en Alemania, en el supuesto gran país que nos oprime a todos, y al revés, y en los países del sur como el Estado español también crece el número de ricos, cada vez hay más, tenemos las mismas dinámicas, ¿no? Entonces la salida obviamente es, necesitamos una economía basada, que ponga por delante el interés de la mayoría, que ponga por delante la mejora de las condiciones de vida, que tenga en cuenta que no puede arrasar el planeta y que se base en la cooperación. Pero pedirle a una Europa capitalista que haga eso es lo que decía antes, pedirle a Esperanza Aguirre que no sea soberbia o a un tigre que coma vegetales, no es imposible. Pero sí sabemos, y ahí es donde está la clave, que hoy en día lo público puede funcionar mucho mejor que lo privado. A diferencia de hace 30, 40 años o hace un siglo, sí tenemos ejemplos, no abstractos, no teorías. Hoy vemos, por ejemplo, que el sistema sanitario público, sin ser perfecto y teniendo mucho que arreglar, es mucho mejor que la sanidad privada. Hoy tenemos empresas como el Canal de Isabel II, que es mucho mejor que cualquier empresa privada para ocuparse de la gestión del agua. Y eso a pesar de que tanto la sanidad como el sector, como el Canal de Isabel II, lo dirigen unos pájaros de mucho cuidado, como hemos podido comprobar en el caso de la sanidad muy recientemente. A pesar de eso, gracias a sus profesionales, gracias a que es un sistema público, imaginaos si eso
estuviera controlado democráticamente, realmente sus trabajadores y los que lo utilizamos, los ciudadanos, las personas que lo usamos, lo sintiéramos y tuviéramos capacidad de intervenir en cómo cambiaría. Pero lo mismo que vale para la sanidad, para la educación, para la gestión del agua, vale para los bancos. Los bancos deberían ser un servicio público, las energéticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí, y voy terminando, no sé si ya me he pasado del todo de mi tiempo, porque claro, cuando la dinámica del máximo beneficio, la banca es el mejor ejemplo, acaba siendo también el máximo perjuicio para la mayoría, máximo beneficio para una minoría, el máximo perjuicio para la mayoría. Entonces, para mí, la base de un programa a escala europea, en realidad a mayor escala, pero estamos hablando hoy de la Unión Europea, tiene que partir de que los sectores estratégicos de la economía tienen que ser públicos, controlados democráticamente, la columna vertebral. No me refiero ni a la pequeña, ni a la mediana empresa, ni al taller de la esquina, ni nada de todo eso. Me refiero a las energéticas, a las grandes compañías de telecomunicaciones, aquellas que en realidad constituyen un oligopolio privado, que son los que dirigen la puerta giratoria, las que determinan las políticas de los gobiernos. La idea de poder controlar desde el Estado esas empresas, si son privadas, es utópica, no va a funcionar jamás, porque tienen más poder que el propio Estado. Y en eso no puedo entrar, ¿no? Pero simplemente, es decir, pasar de ser empresas, que ahora es un oligopolio privado gestionado en beneficio no del interés de la mayoría, sino de esos propietarios, esa es la clave para darle la vuelta. Y dicen, no, pero es que eso no lo podemos plantear porque es que habría que hacerlo a escala de toda la Unión Europea. Y no lo podemos hacer porque nos lo impedirían desde la Unión Europea. Plantear un programa en que se transforme, se nacionalice los sectores estratégicos de la economía. Bueno, y ahí sí termino. Yo creo que esa objeción se contesta en la práctica. Imaginaos un gobierno de izquierdas, dentro de menos de un año tenemos elecciones. Si quiere tener recursos y dinero para crear empleo en serio, no parches, porque el desempleo es crónico y va para largo, como va. Si quiere crear empleo, si quiere tener recursos para la sanidad, para la educación, para todo, tiene que hincarle el diente a la banca, a toda una serie de temas claves. Y además tiene que empezar por negarse a aplicar las políticas que vienen dictadas desde la Unión Europea, desde la Troika. Si acepta esas políticas y se resigna a no tocar los sectores clave de la economía, ¿qué va a pasar? Ya lo sabemos, es que no es nuevo. ¿Qué le pasó a Rodríguez Zapatero? Tuvo al menos el arranque de sinceridad de decir, pensábamos que íbamos a cambiar los mercados y lo que nos hemos encontrado es que los mercados nos han cambiado a nosotros, ¿no? Bueno, no les cambiaban tanto en realidad, pero al menos tuvo la honestidad de reconocerlo. La clave es que cualquier gobierno de izquierdas desde el principio se va a tener que enfrentar a no reconocer el pacto del euro, a no reconocer el pacto de estabilidad, y se va a enfrentar a eso. Si acepta eso, está muerto. Va a administrar la miseria. En el momento en que un país de la Unión Europea tome esa senda, abre la puerta para que lo hagan el resto, por la sencilla razón de que estamos igual, en mayor o en menor medida, en todos los países de la Unión Europea, lo que son los trabajadores, los sectores más humildes de la sociedad. Lo que debería hacerse es trabajar en esa dirección. Deberíamos tener un programa unificado de la que es la izquierda y los movimientos sociales y sindicales a nivel de toda la Unión Europea, con una ley de reducción de la jornada laboral, un salario mínimo en común, etcétera, pero también un plan sobre qué hacer con los grandes medios de producción. Y ese plan sindical de vamos a incentivar a los empresarios y a los que tienen el dinero para que inviertan, no. Vamos a coger esos recursos y vamos a emplearlos para atender las necesidades sociales. En estos tiempos que corren, estas cosas no se suelen defender habitualmente, pero creo que corren tiempos favorables para que estas ideas vuelvan a tener acogida y que merece la pena que las discutamos y las enriquezcamos entre todos. Ya está. Muchas gracias. Bueno, pues en estos tiempos en los que efectivamente hay un caldo de cultivo para proyectos como ese y medidas como esa que Jordi nos acaba de reseñar, pues nos encontramos con cosas como que la Troika está debatiendo un tercer rescate a Grecia, o que los señores de la Troika acaban de hacer una visita a España y han dicho que aunque supuestamente vamos bien, pero todavía habría que hacer cambios, habría que profundizar la reforma laboral. O sea que la realidad nos da directamente o nos manda en otra dirección y es lo duro de todo esto. Por eso la pregunta que ha presidido esta charla abierta, este coloquio, tiene que ver precisamente con esa posibilidad. ¿Habrá futuro sin la Troika? ¿Se puede salir de esto en el que estamos, de este mundo en el que estamos precisamente hundiéndonos? O para utilizar sus palabras, ¿se puede salir de esta maraña? Carlos Sánchez Mato, ATAC Madrid. Muchas gracias, Joaquín. Y bueno,
Yo me había preparado dos charlas, pero ya por lo que le he escuchado a Jordi, sorpresa absoluta, pues creo que el coloquio de hoy no era sobre un carro tirado por 3 caballos, que es lo que etimológicamente quiere decir la troika. Yo me había preparado una intervención en ese sentido y me había preparado pues algo relacionado pues, con caballos, carros y medios de transporte y locomoción. Y por si acaso, me había preparado también lo de la nueva acepción que utilizamos para referirnos a la Comisión, al Banco Central y al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Yendo por donde ha ido Jordi, me veo obligado a seguir la segunda opción, ¿no? Y claro, yo me había planteado irónicamente esta realidad porque la pregunta tiene tan fácil respuesta como si me refiriera a la primera de las dos opciones. ¿Alguien considera que a día de hoy sería el medio de locomoción más viable, más fácil, más rápido, más adecuado un carro tirado por 3 caballos? En este caso ni siquiera son caballos, ni son de pura sangre, no entiendo yo mucho de caballos, ¿no? No son ni asnos, no tienen la capacidad de resolver los propios problemas del sistema capitalista, ¿no? Y el tema es ese, que es que yo reconduciría la pregunta. Es que el futuro solo es posible sin ese tipo de dogal, sin ese yugo. No hay otra forma. Y además, yo creo que para eso viene bien hacer referencias históricas porque ayudan un poco a enfocar el asunto también de manera adecuada. Igual que como indicaba Jordi, es fundamental hacer un adecuado diagnóstico, también viene bien para realizar ese diagnóstico es analizar lo que ha ocurrido anteriormente, ¿no? Yo creo que también para eso, siguiendo el ejemplo de los médicos utilizan la experiencia acumulada, ¿no? Bueno, pues parece que en este caso ni los políticos profesionales ni los economistas, ortodoxos por supuesto, han utilizado la visión histórica de lo que ha ocurrido en las últimas décadas de funcionamiento del sistema. Porque yo recuerdo que la actuación de instituciones multilaterales, bueno, pues no se inventa ayer. O sea, ni siquiera con el rescate a Grecia, primero. O sea, estamos hablando de que la actuación del Fondo Monetario, en ese momento histórico del Banco Mundial, pues fueron de alguna manera las instituciones que llevaron a cabo esa tarea de gendarmes durante el proceso de ajuste, ponerle comillas a esa expresión, que tuvo lugar en América Latina, en África y en Asia, en momentos de crisis del capitalismo anteriores a esta. Y el resultado ha sido muy evidente. El resultado incluso lo han calificado las propias instituciones internacionales en sus documentos. Su forma ha sido bastante menos dura que la que podamos realizar desde fuera, ¿no? Pero en los propios documentos, en la evolución de los documentos del propio Fondo Monetario Internacional, se revela que las recetas aplicadas en el pasado no funcionaron. En documentos propios del propio Fondo Monetario Internacional. No dicen, somos una negación, somos muy malos, no. Lo que dicen es, de otra manera, hay que cambiar, hay que modificar la dirección, hay que cambiar el volante de posición, porque de esta manera no se sale del problema que tenemos. Eso ocurrió cuando se aplicaron estructuras de programas como los programas de ajuste estructural, que incluso tuvieron que cambiar de nombre. Cuando hubo un problema de sobreendeudamiento brutal en la América Latina de los años 80, después de una década de aplicación de esos programas de ajuste estructural que estaban basados en lo que se llamaba las 3 Ds, eran programas de desregulación, ¿os suena?, de devaluación y de deflación, calcaditos a los que ahora se aplican. Calcaditos, tan calcaditos que yo en un trabajo que hice, en una cosa que publicamos ahí en el diario, cogimos trozos de un programa de ajuste estructural de los que se aplicaron a México y a Ecuador, y menos la fecha estaban calcados con programas realizados o impuestos a Grecia en el momento actual. No ha habido mucho cambio, pero por el camino el propio Fondo Monetario reconoció que había sido, incluso se llegó a llamar así y se utilizó la expresión precisamente porque la había usado el fondo, una década perdida para el desarrollo.
se llegó a decir. Se cambiaron los planes, ligeramente, tengo que decir, ¿no? Pero se cambiaron los planes hasta incluso modificar el título y cambiarlos por estrategias de reducción de pobreza. La conclusión a la que se llegó fue que ese tipo de políticas, en primer lugar, tenían unos efectos para el propio sistema capitalista negativos, ya ni siquiera planteándose en una alternativa diferente a la hora de organizar socialmente el mundo. Porque claro, esa situación que indicaba Jordi de que no pueden salir todos los países exportando, da tristeza que la tengamos todavía que defender en el siglo XXI, cuando se ha demostrado claramente errónea ya hace más de 3 décadas. Cuando en los años 80 se produce esta crisis de sobreendeudamiento y estas políticas se ponen a carburar a la máxima velocidad, se indica, venga, a exportar todos. Resultado, países insertados de una manera muy determinada en la economía capitalista internacional de la época. Pues como Grecia, como Italia, como Francia, como España, en un momento tal, y como Alemania. Y en esa situación, todos a revolucionar el motor y a intentar exportar más. Pues en el caso de Uganda, por ejemplo, pues lo que le pasaba era que exportaba cacao. Tenía que exportar más porque tenía que devolver su deuda. Y además se enfrentaba a una situación monetaria que recuerda mucho a la de ahora. Luego volveremos a eso. Resultado de esa situación: pasaron 5 años, exportaban más cantidad e ingresaban menos, porque la relación real de intercambio, o sea, el precio al que exportaban, se caía. Lógica capitalista: si todos exportamos más, competimos más, pues lógicamente los precios se abaratan. Resultado de la situación: caos financiero para los países que actuaron de esa forma. No se resolvió el problema. Ahora preguntaría, ¿no se resolvió el problema? Pues bueno, no se resolvió el problema para la gente de esos países. Ahora, el sistema financiero internacional se salvó. Los acreedores sí resolvieron su problema. Y necesitaban para ello gendarmes que velaran porque las políticas se aplicaran de una determinada manera. Y luego además para salir en la tele diciendo, quizá hay que modificar un poco el rumbo y hay que no ser tan duros en la austeridad. En ese momento no se hablaba de la austeridad, la palabra ha aparecido después, ¿no? Coincido también, como en todo lo que ha comentado Jordi, que los términos muchas veces esconden una carga de profundidad muy importante. A mí la austeridad me parece algo precioso en lo personal. Y desde luego me parece abyecto cómo se está utilizando ese término en el momento actual, ¿no? Pero el planteamiento de entonces, con otro nombre, con otra denominación, iba por el mismo camino. Iba por el camino de decir, bueno, ante un problema de sobreendeudamiento, me olvido de analizar de dónde viene el problema. ¿Por qué se produce ese problema de sobreendeudamiento? E intento hacer lo que haría una familia. Me planteo que la realidad económica internacional y la realidad política y social a nivel internacional pues tiene que resolverse como resolvería el tema una familia insertada en el mundo capitalista en el que vivimos. Oiga usted, si usted tiene una deuda muy grande y no puede pagarla, pues eso, elimine todos los gastos, ahí ya entra la valoración teórica de qué gastos son superfluos y eliminables, ingrese más, trabaje más horas, ese tipo de cosas. Claro, es que lo que vale para una familia no tiene por qué ser adecuado, bueno, posible o factible para el conjunto de la población mundial y para el conjunto de los agentes económicos que tenemos un determinado papel en el sistema que perfectamente ha explicado yo. El planteamiento es que además de la injusticia, estamos viendo la ineficacia de esas medidas. Son absolutamente inútiles. Ya digo, miradas desde la perspectiva de los que les toca sufrir las consecuencias de esas medidas y aplicar esas políticas. Pero claro, hay determinada clase que sí que sale beneficiada del asunto. Y sale beneficiada, en primer lugar, cronificando el problema. Lo que os comentaba que pasaba con la situación de deuda en cuanto a que se salva el sistema financiero, tiene mucho que ver con esa consideración inicial de definir el problema como algo puntual y momentáneo. Esto es una crisis, pero bueno, primero se dice que no es una crisis, claro, es manual, ¿no? También pasaba entonces. Os podéis encontrar declaraciones muy similares
a ese regate continuo que tuvo Zapatero, que parece que le llevaban los periodistas a la tele, a ver si dice crisis. Venga, ha dicho crisis, ha dicho crisis. O sea, bueno, una cosa un poco ridícula. Esa misma situación, si vosotros recuperáis, ahí es más complicado vía internet, pero recuperáis discursos de la época, pues de mandatarios de México, de Ecuador, o de Alemania, o de Francia, o de la propia España, en esa situación, en los años 80 estábamos hablando de lo mismo. O sea, primero, aquí, vamos, crisis no, pequeño paroncillo, pequeños problemas. Insolvencia en absoluto, estamos ante problemas de liquidez momentánea. O sea, aquí, momentáneamente, sí, con unos nuevos créditos que nos permitan para pagar los anteriores, pues bueno, pues modificando las condiciones de plazo y de tipo de interés, podemos solucionar esto. Mentira, pero entonces era mentira y lo es hoy. Y entonces sí que se ha visto, y tenemos una experiencia histórica, de cómo se abordó el tema, por ejemplo, de la resolución del sobreendeudamiento. No del cambio de sistema. Por eso hemos vuelto otra vez a la casilla de salida. Y eso también nos tendría que dar una idea muy clara de las soluciones, y si son estructurales resolverán el problema, y si no empezaremos a volver a jugar, pero volveremos a la misma casilla. El sobreendeudamiento al final solo se arregla con eliminaciones masivas de deuda. No hay otra forma. No hay otra forma, pero eso es una solución puramente capitalista. O sea, no estamos hablando de que la reducción de la deuda, estemos hablando de, bueno, hemos escuchado a un rojo, vamos, no, esto lo diría cualquier economista capitalista que no trabaje al interés o al servicio o a la nómina de las entidades bancarias y de los grupos empresariales que están interesados en cronificar esta situación un par de años más. Cualquiera lo dice. Ante una situación de insostenibilidad de deuda, si fuera una empresa privada, presento un concurso de acreedores y acuerdo con la gente a la que le debo una reducción del importe porque no puedo pagar. Eso es día a día, ABC del capitalismo. Ahora bien, no da igual resolver una crisis de sobreendeudamiento incluso dentro del sistema de una forma o de otra. ¿Qué proponen las instituciones financieras internacionales, en este caso la Troika? Proponen soluciones simplemente porque van a empezar a hablar pronto de quitas, y el miedo es de quitas, de reducción de deuda. Van a empezar a hablar de eso. O sea, porque la ortodoxia nos dice que si miramos a lo que ocurrió en la década de los 90 del pasado siglo, después de decir que eso era imposible, que eso era una locura, que eso, luego dijeron, vaya, pues parece que sí que habrá que hacer reducciones de deuda. Ya se había salvado el sistema financiero, la deuda del sistema financiero había sido fundamentalmente socializada, que no es convertida en socialista, sino convertida en deuda de todas y de todos, y una vez que se había convertido en deuda de todos, entonces ya procedemos a hacer arreglos, a hacer reestructuraciones que incluyan condonación de parte de la deuda. Y eso supone otra década más de problemas gravísimos para los países en los que esta situación se produjo. Con lo cual, podemos anticipar cuáles van a ser las medidas en el futuro de la solución del problema financiero. Va a haber quitas, pero las quitas se pueden hacer de muchas maneras. Y no da igual la forma en la que se hagan a la hora de ver a quién benefician y a quién no benefician. Por lo tanto, hay que estar extremadamente expectantes. Pero ese tipo de soluciones, incluso las más redistributivas desde el punto de vista de atacar los problemas de sobreendeudamiento, podríamos decir que no modifican el tablero de juego en el que estamos moviéndonos, en absoluto. Incluso aunque eso se produzca, aunque se produzcan quitas muy radicales, muy fuertes, incluso imaginaros, muy modificando lo que es el escenario de renta actual, o sea, quitas progresivas en el sentido de la renta, o sea, que les perdonemos la deuda a todas las familias en riesgo de exclusión y con rentas más bajas, que les reduzcamos la deuda brutalmente a los estados, pero que no le reduzcamos la deuda a la señora Koplovich en fomento de construcciones sin contratas. Podemos decir, oye, pues mira, es una solución como que muy roja, muy de izquierda, muy bien, ¿no? Cuidado, incluso en esa situación, incluso en esa posición, estamos hablando de algo que al propio sistema, el propio sistema necesita como el comer, necesita como el respirar,
necesita, como Esperanza Aguirre, ser como es. O sea, es así. Está en su naturaleza y lo necesita. Pero no supone la resolución del problema estructural en su profundidad. Volvemos a empezar a jugar en el mismo, casi en el mismo tablero, al mismo juego. Por lo tanto, es absolutamente fundamental eliminar determinadas situaciones que nos permitan pasar a otra mesa, al menos. Pasar a una mesa en la que estemos planteándonos situaciones diferentes, porque si no, este juego ya me lo sé. Yo ya me lo sé, pero yo me lo sé y se lo saben ellos. El problema es que hay gente que por el camino, pues oye, apaña su situación personal. Y hay que escuchar ese tipo de planteamientos teniendo muy en cuenta que las miserias humanas, ¿no? Que al final explican muchas de las opiniones que oímos todos los días, ¿no? Lo que están planteando las instituciones multilaterales, a mí en principio, yo no lo rechazo por el hecho de que incluyan, hay algunos elementos que han sido muy criticados a nivel de los movimientos críticos, la condicionalidad. O sea, eso de poner condiciones a alguien cuando se ejecuta un determinado programa de rescate. Yo diría una cosa, imaginaros que hubiera condicionalidad en favor de la gente. Pues sería buena. Lo mismo que estamos hablando de la austeridad, que decía Jordi, oye, la austeridad según y cómo, ¿no? ¿Y de qué manera, no? Pues yo digo la condicionalidad según y cómo. Es que si hubiera condicionalidad a nivel multilateral y se dijera, en vez de como pone el artículo 135, los intereses de los acreedores son primero, y luego después ya, si eso ya veremos lo demás, ¿no? Bueno, pues es que imaginaros que la condicionalidad a nivel internacional fuera justo la contraria. Oye, pues esa condicionalidad a mí me parece muy buena. Ahora, no impuesta por unos señores por ahí en determinadas alturas, que además se arrogan el derecho a ser independientes, como le pasa a una de las patas de la troika. ¿Independientes de quién? Porque lo que está claro es que de quien es independiente la troika es de la gente. Ahora, ¿es independiente de los poderes económicos y financieros? Vamos, no es que sea independiente, es que son la misma cosa. Son la misma cosa. Con lo cual, el planteamiento es que, como os decía al principio, dado que íbamos a hablar de esta troika, yo me plantearía que es que el problema de esa troika es que no la controlamos, que no la controla el pueblo. Si la controlara el pueblo, imaginaros, hasta en los mismos despachos se podrían hacer cosas diferentes. Evidentemente, habría que hacerlas y luego abandonar los despachos, ¿no? Porque ese tipo de despachos tienen una contaminación absolutamente horrorosa, ¿no? Pero el problema no es la articulación multilateral para la resolución de problemas. El problema es cómo se resuelven esos problemas en interés de una clase y en contra del resto. Y no es el tema de que ahora mismo plantear soluciones, un poco también incidiendo en el argumento que Jordi exponía, plantear soluciones en términos nacionales o nacionalistas me parece aberrante. A mí me parece aberrante. Me parece aberrante porque yo siempre he creído en el internacionalismo, ¿no? Pero es que en el momento actual es que no se puede, igual que no se puede imaginar uno un futuro con esta troika, es que no entiendo que alguien pueda plantear un futuro en una pequeña aldea gala. Por más que a mí me encante lo de Asterix y Obelix, especialmente aconsejo para analizar el problema del capitalismo el Obelix y compañía. Si alguien no lo ha leído, que lo lea, ¿vale? Una estafa piramidal con menires que es, vamos, lo más parecido a la crisis inmobiliaria española, y merece mucho la pena porque, en serio, porque describe las políticas monetarias de Draghi como si hubiera convivido el señor gordo ese con el propio Draghi, ¿vale? De verdad lo aconsejo. Pero esto no sale, de esto no salimos haciendo aldeas galas. No es así. Además de que a los que podamos tener esa vocación internacionalista, aunque hablemos mal los idiomas que hablamos, nos pueda generar un problema el hecho de abandonar al resto del mundo a su suerte o competir contra ellos, como planteaba Jordi, para salir de este pozo, el tema es que eso no soluciona el problema. Con lo cual hay que plantearse todas las estaciones intermedias que uno quiera, pero evidentemente aquí no hay salidas nacionales. Aquí hay salidas globales o no hay salidas. Y entonces eso quiere decir que hasta que no haya un modelo a nivel global en el que el paradigma cambie y no estemos hablando de competencia, y no estemos hablando de mercados, y no estemos hablando de cooperación, no podemos hacer nada.
pues evidentemente hay caminos como lo que indicaba Jordi. La gran ventaja de esa situación es la gran exacerbación que los mercados financieros han tenido en las últimas décadas, que al final eso no es más que un efecto de la situación, y esa exacerbación lo que ha permitido es crear una bola de nieve absolutamente brutal, descomunal. Y una ventaja enorme que tenemos en la realidad estatal en la que vivimos, la del Estado español, es que debemos una barbaridad de dinero impresionante. Debemos tanto que alguna vez he dicho el chiste, debemos hasta de callarnos. Porque debemos una cantidad tan enorme que la actuación muy determinada y muy consciente en una determinada dirección provocaría de forma muy clara el que las piezas de dominó fueran cayendo una a continuación de la otra. Con lo cual tenemos una ventaja que no tiene Grecia, ni siquiera Grecia. Perdonad, ¿tenéis un poquito de agua? Que no tiene... cuando decía que debía hasta de callarme, estaba yo ya... Que no tiene Grecia, pero no solamente que no tiene Grecia, sino que históricamente esa fase del capitalismo en la que estamos tiene unas enormes ventajas a la hora de poder desmontarla. Esa enorme exacerbación de lo financiero que os decía deja al sistema en una situación de mucha debilidad. Hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla si realmente tenemos interés en evolucionar hacia otro juego. Y si no, si nos conformamos con hacer pequeños retoques, o algo que pensemos que son enormes retoques, como vamos a regular, estaremos haciendo un diagnóstico incorrecto, porque ese diagnóstico planteará que es posible hacer actuar a los agentes económicos, que eso es lo que somos en el sistema capitalista, con otra lógica que no es la del sistema capitalista. Eso no es posible. Sinceramente no es posible. No es un tema que pudiera ser deseable. Hasta por pereza uno podría decir, mira, vamos a ver si... Es que es imposible. En el momento actual, las situaciones de absoluta locura de sobreendeudamiento son un exponente, pero no son el problema. Lo único que revelan es la incapacidad del sistema capitalista de proporcionar bienestar y crecimiento posible a la generación actual y a las futuras. Por lo tanto, es que el planteamiento de evolucionar hacia una troika diferente lo tenemos más cerca que nunca. Una troika que planteara, evidentemente con otros nombres por supuesto, como decía, todo, pero soluciones multilaterales y globales con otras prioridades. Y evidentemente eso está al alcance de la gente. Vamos a ver si damos paso a la pregunta. Pues hablando precisamente que eso está al alcance de la gente, vamos a ir hablando...